día. Eh, Vamos a dar inicio a la conferencia de este día. Hoy tenemos un invitado muy especial y un excelente tema, un tema muy bonito. El tema que vamos a tratar es el siguiente: el encanto de soñar y el placer de emprender. Y qué más grata persona para hablar sobre lo que es el encanto, sobre los sueños y ese placer tan inmenso que tenemos muchos por emprender. Le damos la bienvenida a un formador de líderes, empresario, también escritor, poeta de la ciudad de Bogotá, oriundo de Cali, Bayuno, eh, Willy Caicedo. Adelante, Willy. Bueno, muy bien. Gracias a José Manuel Gutiérrez Santa, que hace el enlace desde la ciudad caliente del Llano, Villavicencio. Estamos aquí saludándolos a todos con el ánimo de compartir, de agregar valor, más que a las vidas, al entendimiento, poder entender cosas que son muy importantes en lo que tiene que ver nuestra vida, nuestro diario vivir y sobre todo lo que son nuestros anhelos, nuestros sueños, ¿no? El poder de los sueños es supremamente importante. Quizás digamos lo que tiene razón de ser en la vida de un ser humano son los sueños. Lo que nos diferencia del resto, el reino, es la capacidad de soñar, la capacidad de proyectarnos a un mejor mañana, la capacidad de ser nosotros mismos, la capacidad de poder lograr cosas, que eso es muy importante. Nosotros estamos desarrollando un negocio. Siempre sostengo que para mí es el mejor de todos los negocios, es un negocio muy fácil. Hago una pausa, porque de pronto pueden decir, no, se equivocó, Willy se equivocó. Es un negocio muy fácil, realmente es muy fácil. Sin embargo, hay mucha gente que dice que es difícil, que es supremamente difícil. Pero este negocio es el negocio ideal porque es aquel que toda persona desea. Un negocio que, pues, de entrada no genere pérdidas, un negocio que tenga potencial, un negocio que tenga productos de altísima demanda, un negocio que nos transporte a donde queremos llegar. Ese es el negocio que un día encontré, pero el negocio no lo encontré como se podría encontrar cualquier negocio. Este negocio lo encontré por la educación. O sea, cuando vi por primera vez este negocio, este modelo empresarial, lo vi fue por la educación. Siempre les he dicho que a mí lo que me impacta es una información que hasta el día de hoy sigo sosteniendo, que ha sido el acto educativo más grande que he tenido. Y es una cosa sumamente sencilla, no se trata de maestrías, de doctorados, es una cuestión que se comprende, digo yo, en 15 minutos, porque cuando uno sabe dónde está ubicado, desde el punto de vista de la economía, a partir de allí se enderezan los rumbos. Y ha sido curioso desde el momento en que yo veo por primera vez el cuadrante, ha sido curioso porque yo le he mostrado el cuadrante a muchas personas, a muchas. Yo he contribuido con los cierres de muchísimos equipos, ¿no? Sin embargo, hay personas que escuchan de primera vez la información del cuadrante y siguen como si nada. Para mí no ocurre así, porque
desde el primer momento en que yo veo, más o menos tipo 7 de la noche, veo el cuadrante, desde ese momento yo tomo una decisión. Tomo una decisión y es de no seguir haciendo lo mismo. O sea, si a mí alguien me pregunta, el cambio fue así, la determinación fue de isofacto, que esa es una parte bastante importante. Y ha funcionado porque hasta el día de hoy sigo muy firme en las convicciones, en los objetivos, en los propósitos, inclusive mucho más potenciado que aquel primer día, con el mismo entusiasmo, la misma disposición. Porque obviamente yo venía desarrollando negocios, pero negocios de esos que todo el mundo conoce, negocios que todo el mundo pues intenta hacer, pero que absorben mucho tiempo, que dan más pérdidas que ganancias, que lo ponen a uno a correr como loco, sobre todo en una ciudad como Bogotá, y obviamente el tema que se había extendido un poco a la parte metropolitana y otras regiones de Colombia. Entonces, poder ver un sistema, poder entender una modalidad de negocio como esta ha sido para mí un milagro porque lo digo no por lo difícil que sea, sino porque yo lo pude ver y mucha gente que de alguna manera merece una oportunidad como esta no lo ha podido ver. Por eso reitero que este modelo de negocio lo vi fue por la educación, porque se me hizo una exposición magistral del cuadrante y a partir de ahí me di cuenta que donde yo estaba ubicado, según ese cuadrante, no iba para ningún lado. Y pues a partir de ese cuadrante hoy yo le puedo decir a cualquier persona en este mundo mundial, que si la persona no se identifica, digamos, dentro de ese cuadrante, no va para ningún lado. Para mucha gente eso podría sonar demasiado ostentoso, ¿no? Pero a partir del cuadrante podemos decir una persona que tenga el anhelo de hacerse libre financieramente, el anhelo de triunfar, ¿no? Podemos decir que si la persona no conoce esa información, no lo va a poder lograr por mucho que se afane, por mucho que se desgaste, porque es algo totalmente elemental, es una cosa supremamente elemental, pero que obviamente nosotros como seres humanos somos dados a apegarnos, a aferrarnos a cosas que de pronto aprendimos o heredamos o lo que sea, y obviamente como que no hay ese espacio para de alguna manera digerir, ¿no? Es decir, para educarnos verdaderamente, porque esa es una parte, digamos, la más importante de la vida de los seres humanos, la educación. Y claro, cuando hablamos de educación, asumimos que el tener datos académicos ya es educación. Y ocurre que no hay tal porque la forma como nosotros medimos nuestra vida es a partir de lo que es el resultado, o sea, el resultado, ¿no? El resultado. De ahí que hay muchas cosas que como masa se hacen, pero de alguna forma no se entiende por qué se hacen. Hay muchas cosas que se quieren, muchas cosas que se anhelan, pero van muy distantes de la realidad, muy distantes de nuestra posibilidad, ¿no? De ahí que la gran masa va persiguiendo utopías. Ya sabemos que una utopía es algo quimérico, algo de alguna forma inalcanzable. Por eso vemos mucha gente frustrada, por eso vemos mucha gente cansada, vemos mucha gente en cierta manera estresada, porque le hace, le da cosas, pero no logra ningún objetivo. Y esto obedece a que no se trata de correr. No se trata de correr, digamos, demasía, sino que es importante saber qué estamos haciendo. Y lo cierto es
que hay muchas cosas que se hacen como masa, pero son una gran distracción, una distracción social. Y eso es sumamente importante, porque cuando empezamos a mirar la escala de las cosas que son importantes en nuestra vida, tenemos que decir que lo más importante es el tiempo, ¿no? Pero el tiempo, para la gran mayoría, juega en contra. O sea, que por una extraña razón, el tiempo a la clase obrera se le ha puesto a jugar en contra. Mientras que el tiempo para las personas que saben, que entienden, que comprenden la vida, que entienden la razón de ser, la razón de vivir, entonces es algo sumamente valioso. Cuando empezamos nosotros a dimensionar el valor del tiempo, entonces empezamos obviamente a darnos cuenta de lo importante que es y procuramos tener mucho más tiempo, porque la gente que más merece tiempo no tiene tiempo. La gente que de alguna manera sale todos los días a sus empleos o que sale todos los días a sus autoempleos son personas sin tiempo, ¿no? Y mientras vamos caminando sin tiempo, vamos haciendo algo que es muy loco, algo contradictorio a lo que un ser humano quiere, porque cualquier persona de alguna manera ve como importante la familia, ve como importante su propia vida, ve como importante, es decir, tanto si es padre, los hijos, y si es hijo, pues los padres, y muchas cosas importantes. Pero las personas que son grandes trabajadores, grandes trabajadoras, son personas que carecen de tiempo. Y hay que días como estos, las personas sienten la necesidad de pronto del descanso, ¿no? De la dispersión, de la distracción, pero son esos mismos días que les salen mucho más costosos a las personas que creen merecer de pronto, digamos, un poco el descanso y muchas cosas. De ahí que la gente va en esa situación, la gran masa va en esa situación, pues así íbamos muchos de nosotros, así como haciendo las cosas sin sentido, trabajando como se ha acostumbrado, ¿no? Muchos de lunes a viernes, otros de lunes a sábado, los autoempleados de domingo a domingo, porque de hecho para muchos autoempleados un día como hoy es lo que se llama el gran día, ¿no? Porque es el día de cuadre, porque es el día feriado, es el día fin de semana, entonces la gente sale a gastar, a comprar, a consumir, entonces eso genera de alguna manera como esa equiparación para cubrir cuentas y muchas cosas. Entonces, como vemos la masa, la gran humanidad, y no solamente en Colombia, es mundial el tema, está en una situación de búsqueda, una situación de realización, pero totalmente desviada. La humanidad va desviada de propósito, y hay que, por hacer mucho, se termina haciendo menos. De ahí que la gran masa, por una figura, digamos, educativa, se le ha hecho creer o ha acuñado ideas que de alguna manera hay que esforzarse para tener un futuro mejor para los hijos, para la familia, para el mañana. Y entonces decimos que en primera instancia es bueno, porque esa es una buena posición, una buena posibilidad de enfatizar sobre algo importante en lo que es la vida de los seres humanos. Pero lo que ocurre es que al final de cuentas, al hacer el gran balance, nos damos cuenta de que no se logran los objetivos, porque es como si se fuese en contravía de lo importante, en contravía de lo específico. Y eso obviamente empezamos a mirarlo de una manera no tan fácil. Eso sí no lo logramos mirar tan fácil, porque como estamos absorbidos por una gran masa, entonces no podemos ver qué es lo que está pasando y por qué no logramos de alguna forma aquello que queremos, cuando podemos lograrlo, cuando podemos alcanzarlo. Y obviamente ahí es cuando empiezan los sueños a diluirse, a perderse, y cuando un sueño se pierde, pues viene una sombra de frustración, viene una sombra de desesperanza para las personas, para los seres humanos, que de alguna manera
la gran mayoría cree que por el esfuerzo que hace, en esa misma proporción merece mejores cosas, y ocurre que no hay tal, no hay tal. El universo no nos premia por esfuerzos cuando los esfuerzos están colocados en lo incorrecto, ¿no? En lo incorrecto. Ahora, el hecho de que la gran mayoría haga una rutina no significa de que nosotros sigamos ese mismo patrón, porque por descarte, ¿no? por principio, por lógica, por la misma ley de promedios, pues vamos a terminar como la gran gente, es decir, como la gente, vamos a terminar como aquellos que hacen cosas de alguna manera sin sentido. Entonces, lo que logra uno en cierta manera es como parar y decir, venga, ¿yo qué realmente es lo que quiero? Es decir, ¿cuál es mi objetivo como individuo? ¿Cuál es mi objetivo como ser humano? ¿Cuál es mi propósito como ser humano? Entonces tenemos que entender que lo más importante tiene que ser el tiempo, ¿no? Y el tiempo de calidad, el tiempo que nos genere satisfacción, que nos genere generosidad, valga la redundancia, que nos genere esperanza, que nos genere todas esas cosas buenas que todos los seres humanos anhelamos, porque todos los seres humanos, sin excepción, buscamos como destacarnos, es decir, como alcanzar eso, la realización, como alcanzar la felicidad, y eso empieza desde que uno pues, nace, uno busca cómo ser autónomo y poder tener uno el poder, pues al menos para sí mismo, y no vivir en las afugias que vive la humanidad hoy, que esa es una parte importante. Entonces la gestión del tiempo viene implícita en una cosa que se llama la necesidad, ¿no? La necesidad, si usted tiene allí hoja de papel y lápiz, entonces usted puede ir escribiendo verdaderamente qué es la necesidad primero como palabra, qué es la necesidad, ¿no? ¿Qué es la necesidad? ¿Y por qué la necesidad? Y tercero, pues, ¿qué es lo que usted necesita? Y verdaderamente si eso que necesita es lo que necesita. Porque la mayoría de las cosas que necesitamos o que creemos necesitar, realmente no las necesitamos. Porque esas necesidades que de alguna manera se van imponiendo en nuestro diario caminar no son nuestras, no proceden de nosotros, proceden del sistema, ¿no? Nosotros estamos bajo un sistema, nosotros estamos bajo una figura gubernamental, bajo un dominio mundial, en el cual de alguna manera se nos insta a que hagamos ciertas cosas, pero que realmente no es que nosotros la estemos buscando, sino que creemos que eso es. Eso es como cuando uno llega de alguna manera a un centro comercial, ve una vitrina y entonces uno cree que necesita, o sea, le nace la necesidad del sombrero, del reloj, le nacen muchas necesidades y entonces uno empieza ya como a sentir por eso, ¿no? A sentir por eso, y si uno de pronto tiene por ahí una tarjeta, ¿no? Un dinero por ahí, entonces uno hace esa compra, pero realmente llega uno a la casa y se da cuenta que no necesitaba eso, no necesitaba eso, pero al final hay un gasto y ese gasto pues trae consecuencias, sobre todo cuando no estamos muy solventes, ¿no? Por eso nosotros vemos una sociedad endeudada, una sociedad siendo objeto de la deuda y creando deuda todos los días porque se ha tergiversado la necesidad. La necesidad. Lo importante que debemos colocar, digamos, en la hoja de papel es el tiempo, el valor del tiempo. El valor del tiempo y hacerlo de manera comparativa, ¿no? Comparativa. Ustedes pueden compararse con personas, digamos, de actualidad, ¿no? Personas individuales o familias, de alguna forma, que tienen, de alguna manera, las cosas que cualquier parroquiano, digamos, podía anhelar. Es decir, ¿por qué esas personas pueden obtener cosas de una manera tan simple, tan fácil, que otros no? Porque nosotros vemos que hay personas que inclusive les pagan para que usen prendas, marcas, que muchas personas les tocaría trabajar casi años para adquirirlas, ¿no? Entonces todo eso empieza uno como a analizarlo y se da cuenta que es un gran mercado, ¿no? Es un gran mercado donde esos sueños de la gente son molidos, son desmenuzados, son
en cierta manera, digamos, capitalizado por una necesidad, ¿no? Pero realmente la necesidad importante no se ve, y entonces las personas, la gran masa, termina haciendo muchas cosas en contra de sí misma, ¿no? En contra de su propia familia, en contra de muchas cosas que son de alguna manera, al final, son saldos en rojo. Y eso es algo que la mayoría de la gente no entiende en la figura, digamos, de lo que son los sistemas. Cuando hablamos de ya la otra figura del sistema o los sistemas, entendemos que hay un sistema diseñado para la gente rica. Por eso la gente rica piensa de cierto modo. Por eso vuelvo y digo que todo este tema tiene que ver con educación. Es con educación, no es con un tema de principio de oportunidades, es con un tema de educación, porque la educación no solamente es la que se recibe en el aula, sino es nuestro propio ambiente, es decir, nuestro ambiente inmediato constituye educación, porque aprendemos de lo que vemos, de ahí que podemos decir que somos el promedio de las personas, de las 5 personas con las cuales más compartimos, es decir, somos siempre eso que vemos allí próximo a nosotros, y todo eso es educación. Por esa razón, las costumbres, los hábitos, los comportamientos son encausados. De ahí que a los sistemas, digamos, de control social les queda mucho más fácil, de alguna manera, manejar a las masas. Tengamos en cuenta que hay un elemento que es digamos, una asignatura que es la psicología. La psicología es una de las asignaturas, digamos, más importantes, una de las ciencias más importantes, porque tiene que ver con el comportamiento y la conducta humana. Todos nosotros obedecemos a un comportamiento y a una conducta. De ahí que alguien que sepa observar empieza a darse cuenta de nuestra conducta y nuestro comportamiento. De ahí que eso es manipulable, eso es conducible, ¿sí? De una manera, digamos, apropiada, ¿no? Por eso muchos de nosotros lo que hacemos y que queremos hacer con, digamos, con cierta autonomía, no es real, no lo hacemos con autonomía, es algo inducido en cierta manera. Hace un tiempo atrás se hizo un énfasis sobre lo que es el genoma humano. El genoma humano a finales del siglo XX se hace más o menos como para darse cuenta y poder prever situaciones a futuro con relación a los seres humanos. Luego, cuando surge todo ese tema de la tecnología, la Internet, ¿no? Que la Internet es otro mundo, la Internet rompe con una estructura, digamos, educativa tradicional, rompe con ese viejo modelo y se crea uno de alguna forma nuevo. Entonces, la Internet viene con una serie de, digamos, de programas que se van derivando y que lo van haciendo, van de alguna manera haciéndose más eficaz, ¿no? Más eficaz. Por eso Microsoft viene y coloca el sistema operativo, pues el más utilizado en el mundo, que es Microsoft, ¿no? Y entonces a partir de ahí vienen los motores de búsqueda, hay motores de búsqueda como Google, que es el que más se conoce, y todos estos sistemas lo que empiezan a hacer es un análisis del comportamiento humano, ¿no? A partir de ahí, entonces ya viene lo que se conoce como los algoritmos que son nombres, son etiquetas, son datos, metadatos, todo esto, y todo eso que para mucha gente es insignificante, tiene mucho sentido, porque todo eso viene haciendo como una especie de lectura de la conducta y del comportamiento de los seres humanos, de los deseos, de los anhelos, ¿no? Por eso las búsquedas que las personas hacen en las diversas plataformas de todo lo que es este tema de Internet, entonces eso empieza a ser codificado, ¿no? Y por esa razón ya más o menos se intuye qué es lo que le gusta a un ser humano, ¿no?
donde podemos de alguna manera, dicen los manejadores de esto, cómo podemos de alguna manera controlarle. Entonces, por eso cuando las personas entran y ven de algún tipo de información, esa información de alguna manera ya está dirigida de una manera que la gente no se percata, o sea, las personas no se percatan que están siendo conducidas. Entonces, las personas que les gustan los juegos, entonces todos los algoritmos le van a dirigir a los juegos, no a los juegos y toda la cosa. La gente que le gusta de pronto los chistes, les aparece todo aquello que la persona de alguna manera tiene una inclinación, de eso es lo que se le va a dar más. Se le va a dar más. Por eso, cuando hablamos de la necesidad, a veces lo que necesitamos realmente no es lo que necesitamos. Pero mientras vamos haciendo todo eso, se va haciendo una lectura de nuestra mente, ¿no? Es el mapa mental que, digamos, por esos momentos ya un motor de búsqueda como Google ya tiene más o menos el 95% mapeado el mapa de la humanidad. ¿Sí? El mapa de la humanidad, lo que quiere decir que todos, de alguna manera, todos nosotros somos predecibles. Por eso, algunas cosas nos van absorbiendo y no nos damos cuenta en qué momento terminamos absorbidos por una situación que en principio no queríamos, pero que con el paso del tiempo terminó gustándonos, y esa es la razón por la cual se van haciendo muchas cosas en lo que tiene que ver con todo este tema de el control. Por eso, ver oportunidades es complejo. Ver oportunidades es un poco, ahí sí podríamos decir difícil, porque aquello que nosotros verdaderamente necesitamos, aquello que verdaderamente es útil para nosotros, se nos va a esconder. O sea, de manera digamos, a propósito, se nos va a esconder lo importante. Por eso no pierda de vista el tiempo. La vida es tiempo. Y por el tiempo, muchas personas dicen que el tiempo es oro y muchas cosas. Pero eso desde lo cual estoy haciendo énfasis es sumamente importante, porque cuando nosotros intentamos emprender, automáticamente se genera como un dispositivo para que no lo hagamos, para que nos distraigamos, para que de alguna manera no entendamos lo que debemos entender. Y eso es muy importante, digo yo, supremamente delicado dentro del comportamiento de los sueños, ¿no? De lo que es el emprendimiento de la gente, y por eso vemos mucha dispersión, mucha dispersión. La gente necesitando tiempo, pero perdiendo el tiempo. La gente queriendo alcanzar, pero yendo en contravía de aquello que quiere. Y vemos una cantidad de cosas que son muy complejas a la hora de el resultado. Por eso el sistema, que es básicamente lo cual nosotros debemos trabajar, lo que es el sistema, digamos que para generar riqueza es sumamente importante un sistema. Digamos, es a partir de un sistema que se genera riqueza, no es a partir de nuestra fuerza, Por eso digo que es importante que nosotros podamos de alguna manera evaluarnos con relación a personas de alguna manera que tienen ese tiempo resuelto, ¿no? Ese tiempo resuelto. No es al que más trabaja de la cuadra, no es al que más madruga de la cuadra, porque eso de alguna manera podría decir qué buen trabajador es el vecino o mi familiar. No es tanto qué buen trabajador es, sino qué poder del tiempo tiene y qué calidad de tiempo tiene. Entonces ahí ya cambia toda nuestra expectativa con relación a lo que necesitamos, con relación a lo que buscamos. Y es por eso que la educación es crucial, o sea, formarnos, y formarnos es una responsabilidad. Y la formación no es colectiva. Nosotros no podemos ir a un lugar donde alguien o una institución nos diga, mire, va a seguir durante los próximos años estas asignaturas y al final usted sale entendiendo cosas, pero ocurre que eso no es posible porque los que suministran la información
no están haciendo aquello por lo cual podríamos prepararnos, ¿no? Entonces cambia el concepto. Cuando ustedes, de alguna manera, pues para mucha gente la universidad es una necesidad, o sea, es una necesidad social. Es una necesidad social porque se dice, no, yo tengo que ir a la universidad, o si yo no fui a la universidad, mi hijo tiene que ir a la universidad, ¿no? Y se hace un esfuerzo, diríamos, sobrehumano para hacer eso, pero realmente estamos analizando qué es la universidad y decimos, hombre, yo no sé qué es la universidad, ¿no? Pues, más o menos, una universidad es más o menos una casa grande, ¿no? Así como los conjuntos de las ciudades, así, es como una serie de edificios. Eso es una universidad. Y dentro de esa universidad hay una biblioteca. Entonces, al final descubrimos nosotros que realmente la universidad es la biblioteca. O sea, la universidad es la biblioteca. Si ustedes se dan cuenta, ustedes que han ido, se dan cuenta que uno va y le muestran libros, y le muestran libros, y le muestran libros. O sea, la universidad es una biblioteca, no es ninguna otra cosa, sino una biblioteca. Entonces uno dice, bueno, ¿yo por qué no tengo una biblioteca? Porque el conocimiento que me están dando y me están cobrando bastante caro es por mostrarme los libros. Entonces uno dice, venga, y si yo por iniciativa propia adquiero los libros y armo una biblioteca, pues si yo tengo una biblioteca, automáticamente tengo una universidad. Si ustedes me muestran un lugar donde haya algo distinto a lo que hay en una universidad como una biblioteca, entonces decimos, ese tipo de universidad no lo conocía. Pero generalmente es eso, es básicamente una biblioteca. O sea, la educación es importante, sobre todo cuando se hace de manera autónoma. La autoeducación es importante porque es aquello que queremos. Nos formamos para aquello que queremos alcanzar. Eso es bastante importante porque cuando de hecho queremos levantar un negocio, necesitamos nos damos cuenta que hay muchas cosas que hacen falta en nosotros, ¿no? Porque, digamos, el poder tratar con la gente, ¿no? El poder comunicarnos con la gente, el poder entender a la gente. Entonces son situaciones que son importantes, entonces uno se da cuenta que necesita de los libros. Yo tengo por acá un libro que es muy importante, que es este. Por ejemplo, este es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Entonces nosotros queremos desarrollar un negocio, pero no nos gusta la gente. Queremos desarrollar un negocio, pero nos molesta la gente, ¿no? Entonces, obviamente, usted comprenderá que no es posible intentar desarrollar un negocio si no tenemos la capacidad de sonreír, si no tenemos la capacidad de entender al otro, si no tenemos la capacidad de soportar de alguna forma una imprudencia de la otra persona, que eso es algo muy importante. Ahí son las situaciones, digamos, de lo que es la tolerancia y toda la cosa, no esa acción reactiva. En momentos queremos nosotros alcanzar un sueño, pero obviamente pensamos muy pequeño, o sea, no tenemos la capacidad de pensar en grande. Entonces uno dice, mire, hay un libro que se llama La magia de pensar en grande. Pensar en grande, lo importante de pensar en grande. O sea, pensar en grande es supremamente importante, porque realmente cuando uno ve algo grande, ¿por qué uno no cree en algo grande? Porque uno no tiene la capacidad de pensar de esa manera. Entonces uno dice, esto no es para mí, o sea, esto es demasiado ostentoso para mí. Hablar de la posibilidad de tener tiempo de calidad, de tener esa libertad de tiempo representada en bienes, ¿no? En bienes que sería riqueza. Entonces decimos, eso no es para mí, eso es demasiado grande, y eso demasiado grande, pues, es decir, es más, me sonrojo con solo pensarlo. ¿Y qué van a decir de mí si me escuchan hablando, insinuando ese tipo de cosas? Me van a cuestionar, es decir, porque hay una falta, digamos, de una actitud favorable, una autoestima lo suficientemente clara para hacer las cosas. Porque cuando hablamos del negocio, por ejemplo, el negocio que yo desarrollo es el negocio más fácil del mundo, el negocio más fácil del mundo, porque es un negocio que está diseñado para cero riesgos, en todo el sentido de la palabra, cero riesgos. De manera que dice uno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedo lograr o por qué no puedo
desenvolverme, desempeñarme de manera eficiente en algo que quiero. ¿Por qué? Precisamente porque vamos siguiendo unos patrones que no corresponden a nuestros patrones, que no corresponden a nuestros verdaderos anhelos, nuestro verdadero, podríamos hablar el código genético. El código genético de un ser vivo es seguir un patrón de éxito. Cuando ustedes ven cualquier planta por frágil que sea, sigue un patrón genético que ella rompe la tierra, la semilla rompe la tierra. Estamos hablando de cosas supremamente frágiles. Rompe la tierra, ¿no? Y entonces ve el sol y absorbe todas esas cosas que son esas cosas que le enseñan a uno primero, y la savia y los pelos absorbentes y todo, y se da y se desarrolla, y esa planta insignificante florece, y después de florecer da fruto. O sea que todos los seres vivos tienen un código genético representado en el éxito, es decir, en el desarrollo. El éxito es desarrollarse, es llegar a su máximo potencial, ¿no? Después ya mueren, es decir, las plantas mueren con la satisfacción de haber dado semilla. Que una vez vuelve la semilla, vuelve y se coloca en la tierra, y vuelve y sigue el mismo proceso. ¿Por qué? Porque hay un patrón biológico implícito en esa especie, en esa cosa viva. Entonces, si nosotros de alguna manera entendemos que somos lo más espectacular sobre la tierra, porque tenemos la capacidad de soñar, entonces decimos, ¿y en qué momento mi código genético me dice que debo frustrarme, o que debo quedarme, o que debo retrasarme, o que debo de enredarme, o que debo ser una persona miedosa o ser una persona timorata? ¿En qué momento mi código genético me dice eso? En ningún momento. En ningún momento, pero como hay una observancia sobre el comportamiento, sobre la conducta, entonces se va desviando. Por ejemplo, nosotros vemos un gran mercado donde hay de todo para distraer a los seres humanos, de todo, y hay que, si nosotros no nos percatamos, no logramos entender eso, que es sumamente importante, porque al final la distracción está ahí. Es la responsabilidad nuestra poder coger nuestro zurrón, coger nuestro sueño, coger todo esto que constituye nuestro cuerpo y llevarlo a donde lo queremos llevar, que esa es la parte importante. Entonces decimos, ¿qué es lo importante que quiero? O sea, ¿qué es lo importante para mí? ¿Qué es lo importante? Entonces decimos, tener tiempo. Realmente lo más importante en un ser vivo es poder tener tiempo para disfrutar la vida. ¿Qué es lo que hace la masa? No tener tiempo para disfrutar la vida. Pero ¿qué es lo que quiere la masa? Tener tiempo para disfrutar la vida. ¿Qué es lo que hace la masa? No tiene tiempo para disfrutar la vida. Porque va adhiriéndose a necesidades, una cantidad de necesidades que realmente no necesita, y la que verdaderamente necesita no la ve, porque hay muchas necesidades. Entonces, ¿por qué emprendemos? ¿O por qué emprende una persona? Precisamente ¿por qué? Porque debe estar clara en la importancia de tener tiempo. En la importancia de tener tiempo. Entonces, lo que hacemos es, en esa hoja de papel empecemos a hacer la equivalencia de las cosas. Decimos que si, por ejemplo, una persona dice, venga, yo voy a hacer una carrera para ser una persona exitosa. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué está representado mi éxito? Lo que yo considero que es el éxito. Entonces, al final, la persona se va a dar cuenta que necesita dos cosas. O sea, que va en procura de dos cosas, tiempo y dinero. O sea, tiempo y dinero. Haga el equivalente de cualquier anhelo, cualquier deseo de la persona, y se va a dar cuenta que todo va a terminar en tiempo y dinero. Tiempo y dinero. Usted va a escuchar que algunas pueden decir, no, yo amo mi trabajo. Realmente no ama el trabajo. Póngalo usted a prueba de la siguiente manera. Si esa persona puede hacer para lo que se formó de manera gratuita, entonces usted dice, allí hay una excepción, pero realmente la gente hace las cosas es porque quiere obtener un beneficio al final. Entonces uno dice, tiempo y dinero.
tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque eso representa la vida. Vivimos en un mundo material, no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Esa es la realidad, o sea, se requiere el dinero para gestionar el tiempo, porque por carencia del dinero nos corresponde a nosotros vender el tiempo, o sea, vendérselo a otro. Hay una película que sugería, creo que fue el año anterior, una película que está basada en el tiempo, se llama Barrio Pobre. Barrio Pobre. Es una película en la cual todos los seres humanos, o sea, en la película, digamos, hay dos barrios, hay uno rico y uno pobre. En el barrio rico hay muy poca gente, porque en el barrio pobre hay mucha gente y a la gente le toca trabajar, salir a correr todos los días para obtener el tiempo para ese día. O sea, lo que esa persona hace se lo representan en tiempo, o sea, le colocan en el brazo así como un código de barras y le transfieren el tiempo, y entonces las personas tienen tiempo solamente para ese día. Hay personas que salen desde las 5 de la mañana y regresan 7 de la noche, si llegan a las 7:05 se mueren, porque hasta esa hora tienen tiempo, ¿no? O sea, que estoy diciendo que no vemos dinero en la trama de la película, pero vemos el tiempo, o sea, el tiempo, ¿por qué? Porque realmente el tiempo es dinero. Porque, ¿qué haría? Y es la pregunta que se hace, pregunta de cierre, ¿no? Pregunta de cierre y una pregunta de prospección. Es preguntar a la persona, ¿qué haría si el tiempo no fuera un problema? Entonces la persona, lo primero que va a decir, el médico va a decir, no estaría en el hospital. Debería estar con mi niño, con mi niña. ¿Qué pasaría si tuviera el tiempo? Le diría al abogado, pues no estaría litigando, llenándome de broncas, estaría disfrutando la vida, ¿no? Entonces, en consecuencia, nos vamos a dar cuenta que el tiempo es lo importante, o sea, el tiempo es lo importante. Entonces, el sistema se percató de que eso era lo importante, el tiempo, porque todos nosotros provenimos de alguien o de algo, ¿no? Ese algo se llama creador. Digamos que hay una gran conspiración, y ahí está la gran conspiración del tiempo y la importancia de por qué debemos emprender. Porque el sistema mundial, ¿no? Lo primero que hace es desviar a la masa de lo importante. ¿Qué es lo importante? Vuelvo y digo, el tiempo. Y las cosas que representan ese tiempo. Para muchos Dios, para muchos la familia, para muchos uno mismo. Entonces uno dice, claro, yo voy a esforzarme para sacar adelante a mi familia, ¿no? Entonces, ese manejo, ese control, lo primero que se percata es, vamos a hacer lo contrario, o sea, vamos a hacer que esta persona se desvíe y termine haciendo otra cosa. Por eso ustedes ven que las personas que dicen esto no lo logran hacer al final. No lo logran hacer, solamente el 3% logra hacer. ¿Por qué? Porque el 3% no se deja sustraer y se centra en la importancia del tiempo. Para las personas ricas, el tiempo es lo más importante. Es lo más importante y siempre están en función de multiplicar el tiempo. Multiplicar el tiempo, multiplicar el tiempo. Por eso los ricos crean negocios. ¿Por qué? Porque dicen, la medida que use las horas, ¿no?, de apalancamiento de la gran masa, entonces ellos se van de sus casas a trabajar en las empresas y yo en cambio me quedo en mi casa, ¿no?, con los míos, con lo que quiero, con lo que de verdaderamente es importante para mí. Entonces, esa situación, la mayoría de la gente no la logra asimilar, porque mucha gente cree que es un gran galardón alcanzar un empleo. Mucha gente cree que es un gran galardón alcanzar un empleo. ¿Por qué? Porque no entiende qué es un sistema y cómo funcionan los sistemas. Y hay mucha gente que siente una gran fascinación por crear negocios, ¿no? Pero como decía hace un rato, cuando uno no sabe qué es el cuadrante, entonces uno es muy ingenuo. O sea, uno es muy ingenuo porque uno puede crear, o sea, uno puede colocar una peluquería, una zapatería, una droguería, uno puede colocar el almacén, ¿no? Pero si eso no tiene un sistema, uno no va para ningún lado. O sea,
realmente uno no va para ningún lado. Entonces, mucha gente no asimila, entonces se siente de alguna manera, podríamos decir, aludida. Porque a veces aquello que nos lastima, no, nosotros nos hacemos, es decir, nos adherimos más. Porque de alguna manera no tengo la capacidad de pronto de reflexionar, de meditar, de mirar las variables. Entonces nos sentimos aludidos, aludidos a todo dar. ¿Por qué? Porque de alguna manera somos muy ingenuos, supremamente ingenuos. Hay un libro que para mí es un libro bastante especial, de verdad que es un libro especial. Todos los libros son especiales, pero todos los libros para mí tienen su momento. Dice el libro así: cada clase social ha de estar adecuada, cada clase social ha de estar educada en límites severos, según el destino y trabajo que le son adecuados. O sea, estamos hablando de conducción, o sea, la masa es conducida, por eso mucha gente no sabe lo que busca, no sabe lo que quiere, no sabe lo que necesita, porque está siendo conducida de una manera muy sutil, muy sutil. Dice el libro: el sistema de represión del pensamiento está ya en vigor por el sistema llamado de enseñanza por imágenes que transforma, aquí dice, que transforma a los cristianos en animales dóciles que no distinguen y que esperan la representación de las cosas por imágenes para comprenderlas. O sea, estamos hablando de una cosa que es bastante compleja, supremamente compleja en lo que tiene que ver el trato humano. Por eso la educación es muy importante. No son nuestros impulsos, no son nuestros sentidos hacia hacer las cosas, sino educarnos para poder entender si lo que hacemos es verdaderamente lo que queremos hacer o si lo que hacemos es impuesto, es una imposición, ¿no? Y esa parte es muy importante a la hora de entender todo este asunto del que estamos hablando. Porque lo que se anhela no propiamente es. Lo que se anhela no propiamente es. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta de que, con razón, vemos a la gente, la gran masa, saliendo a hacer cosas por la mañana y volviendo por la noche cansados, frustrados, y al otro día vuelve y se van, y vuelve y regresan por la noche cansados, frustrados, y así pasan, y al final la cona dice: tengo muchas deudas, tengo cansancio, estoy enfermo, estoy toda la distracción. ¿Por qué? Porque realmente eso es como se ha conducido. Entonces, lo que se anhela es muy importante. Por eso, de lo único que nos aferramos como valor motor es del sueño. El sueño, o sea, ese sueño, ese gran porqué que tiene que hace que los seres humanos logren romper esa cortina, esa barrera de aquello que le oprime y aquello que no le deja hacer lo que quiere ser. Es muy importante para entender la diferencia entre una cosa y otra. Porque uno dice, pues yo me quedo bastante preocupado a veces porque digo: ¿por qué las personas no hacen negocios? ¿Por qué las personas no tienen de alguna manera esa disposición para montar una empresa? ¿Por qué las personas sienten que les queda más fácil que otro los programe, ¿no? Que otro los programe y ellos no pueden programarse por sí mismos? ¿Por qué? Entonces, cuando uno le gusta, obviamente, escudriñar los libros, se da cuenta que la mayoría de personas somos ignorantes verdaderamente de qué es lo que controla todo este tema, digamos, de lo que es el
mundo, ¿no? El mundo en que vivimos. El mundo en que vivimos es una cosa muy compleja porque hay gente muy avanzada y obviamente tienen como fin manejar la humanidad, digamos, el poder del sistema de control social consiste en mantener a la gente pobre. Porque cuando las personas están pobres, entonces siempre van a estar corriendo, porque tienen múltiples necesidades, entonces van a estar corriendo. ¿Y qué pasa cuando una persona está corriendo? Pues no tiene tiempo para pensar, no tiene tiempo para darse cuenta si lo que está haciendo está bien o está mal. Por eso nosotros vemos que la gran masa de padres, porque pues anteriormente salían más los papás, ahora salen las mamás, y obviamente sale la madre y el padre, y el niño o los niños quedan a merced de las circunstancias. Entonces ese padre y esa madre que se hacen la película de salir a producir para dejar un mejor vivir a los hijos, al final no logran satisfacer y terminan por perder eso que más quieren, o sea, los niños, los hijos, perder. Entonces, eso es una cosa que cuando uno la mira así a la luz de la tranquilidad y la serenidad, y uno le dice, eso es demasiado loco, eso es demasiado duro, eso es demasiado duro. Pero la masa, la gran masa, no logra asimilarlo porque eso lo hace todo el mundo. O sea, es normal dejar los hijos solos. Y ocurre cuando eso no es normal, o sea, eso es una cosa loquísima. No es normal que una persona, un padre y una madre, se esfuercen toda la vida por conseguir una casa y al final dejan la casa sola. Y la casa permanece más sola porque están trabajando para pagar la casa. O sea, son cosas loquísimas, son cosas rarísimas que cuando uno las analiza dice, pero eso es raro, no importa que eso lo haga todo el mundo. No importa que eso lo haga todo el mundo, porque al final, ¿cuál es la representación de las cosas? Si al final la persona, la casa, no la disfruta, y la vida, la vejez como tal, no la disfruta, y los hijos como tal, no los disfruta, porque crecieron en ambientes, digamos, dispersos. Yo sigo sosteniendo que eso se llama abandono de hogar. Obviamente que jurídicamente no se establece así, porque eso todo el mundo lo hace. Pero eso abandono de hogar porque lo lógico es que las cosas que se adquieren se disfruten, ¿no? Que se disfruten las cosas que se adquieren. Entonces las personas van en masa a construir las empresas de otros. Y la gente va bajo la lluvia, y la gente va en medio de los trancones, y la gente va en medio de lo que sea por llegar a su lugar, porque las personas se les ha colocado eso como una necesidad, o sea, una necesidad suprema. De ahí que hay mucha gente que dice, yo necesito un trabajo, o sea, yo necesito un empleo, doy lo que sea por un empleo. Y uno dice, esas son necesidades establecidas en colectivo, que son elementos distractores, pero realmente eso es lo que una persona necesita, porque finalmente ya nos dimos cuenta que las necesidades son básicas, es tiempo. Es tiempo, o sea que si nos damos cuenta de la importancia del tiempo, entonces decimos, listo, yo coloco todo mi cuerpecito y mi mente y mi corazón y mis sueños en función de alcanzar el tiempo. Porque finalmente, si yo trabajo para una persona, pues esa persona lo que tiene es tiempo y yo no. O sea que yo, ¿por qué no puedo tener lo que esa persona tiene? Sin quitarle eso. Entonces, yo digo, pues es el tiempo. Ahora, ¿cómo tengo tiempo? Ahí es donde viene el asunto. Cuando vamos por ahí por la vida y entonces decimos, venga, pero yo, ¿por qué no tengo tiempo? Porque si yo me percato, yo todo el tiempo estoy corriendo como un coyote, como un correcaminos, y es no como si estuviera así loco. Entonces, ¿por qué no tengo tiempo? Precisamente porque la persona no está ubicada, no ha entrado una cosa que se llama conciencia, no ha hecho conciencia de sí mismo. Entonces uno dice, claro, yo tengo que hacer conciencia, ¿cómo obtener tiempo? Entonces, para obtener tiempo se requiere sistema. Así lo han hecho los ricos siempre. Siempre lo han hecho los ricos así. Los ricos montan una empresa, entonces van a las escuelas
Y entonces toman los mejores promedios y los ponen a trabajar allí. Los ponen a trabajar allí y ellos se van. Se van a los lugares paradisíacos, se van a los lugares de descanso, se van a los lugares donde se escucha la ópera, se van a los lugares donde hay libros, se van a los lugares donde hay aire puro, se van a los lugares donde hay tranquilidad, se van a los lugares donde hay quietud. Es decir, aquello que anhela esa persona que está trabajando, aquello que anhela esa persona que va a trabajar. Pero esa persona que va a trabajar no lo va a lograr jamás. ¿Por qué? Porque desconoce el principio, y es sistematizar. Entonces a la gente se le dice, mire, pues lo más lógico es que usted monte un negocio. Entonces la pone y dice, no, pero es que eso requiere capital, infraestructura, experiencia, No, apalanque, se haga lo simple, haga lo sencillo. Por eso el negocio que yo tengo es un negocio fácil, fácil en todo el sentido de la palabra, porque de lo que estoy diciendo es fácil porque no me roban. Yo no lo atiendo, realmente yo no lo atiendo, se expande por un poco de países y entonces yo digo, increíble, increíble porque es ese negocio, porque podríamos decir una cafetería, es esa cafetería que la señora quiere montar porque la señora dice, me queda un tiempo, tengo por ahí un dinero, quiero montarme una cafetería. Usted sabe por ahí de un local, ¿no? Ocurre que esas cosas ya no se hacen, ¿por qué? Porque hay que usar la cabeza. Porque esa persona que se empieza a montar la cafetería o la venta de pulpas, pues es una persona que obviamente no tiene un sistema. Y el sistema es lo que genera tiempo. Y tiempo es lo que necesita un ser humano, sobre todo el padre de familia. ¿Por qué? Porque si tienes un niño recién nacido, pues ese niño necesita cuidados, necesita más que cuidados, necesita esa compañía donde están las feromonas, obviamente se complementa el código genético, inclusive el mismo sistema inmunológico se conecta ahí. Por eso ustedes ven los animales. Los animales dan un ejemplo impresionante. El animal cuando tiene sus crías, no se descuida, no se separa de las crías, porque los animales no tienen ni jardines, ni guarderías, nada de esas cosas. Ellos se hacen cargo, ¿por qué? Porque son responsables. Los seres humanos hemos perdido la responsabilidad biológica hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos desviaron. Nos desviaron. Y estoy hablando de un libro clave, o sea, un libro clave, un libro elemental que se requiere, o sea, de hecho, poquito para asimilar el libro. Por eso, porque el libro está diciendo que sin que la gente se percate, les monta una cantidad de cosas para hacerlos creer otras y llevarlos cautivos y llevarlos dispersos, ¿no? Y llevarlos dispersos. Entonces el libro dice que vamos a darles educación para que ellos crean que son, pero no son nada, simple y llanamente son becerros, son cerdos, ¿no? Son cerdos. Y entonces vamos a crearles para que se hagan la idea de que son educados, pero todo eso es falso. Todo eso es falso porque es un manejo. O sea, ¿cuándo se da cuenta usted eso? Cuando usted hace sumas y restas y se da cuenta, ¿no? Y se da cuenta que usted, según su profesión o según su trabajo, y usted se da cuenta que trabaja y es como que si, ¿no? O sea, como que le pagaran con ese algodón de circo, ese dulce de algodón que usted lo mete al agua y se le esfuma, ¿no? Es precisamente por eso, porque hay un manejo que la gente ignora y toda la gente la pone a pensar en contra. ¿Sabían ustedes que la gran mayoría de las personas están pensando en contra? Por eso hay una apología. La apología, digamos, la apología es una herramienta que surge de la teología como ciencia, ¿no? Y significa defensa. Pero entonces la mayoría de las personas defienden al amo que los maltrata. Es decir, y esa es una imposición, una necesidad creada a la masa la colocaron para que amara su propio garrote, para que amara su propia tortura, para que amara su propia miseria, para que amara su propia ruina, ¿no? Entonces cuando usted ve
la gente, como masa, está siempre a la defensiva a la hora de oportunidades, ¿no? A la hora de oportunidades, porque cuando se sale a la prospección, entonces las personas quedan así como un poco a la defensiva porque sospechan que lo que le está presentando tiene algo raro. Tiene algo raro, ¿por qué? Porque ellos se acostumbraron a hacerlo difícil, a trabajar duro, a madrugar demasiado, ¿no? Y ocurre que cuando uno se pone a mirar qué es lo difícil de hacer un negocio como este que se llama Network Marketing, ¿no? Una compañía que mueve un activo poderosísimo como es el café, aparte de eso con Ganoderma. Entonces uno dice, ¿qué es lo difícil? Y lo difícil no tiene nada difícil, no tiene nada difícil porque uno lo que hace es contarle a otra persona. Claro, nosotros podemos tener maestrías, podemos tener doctorados, pero nos hace así para levantar el teléfono y llamar a otra persona. O sea, nosotros no tenemos empacho para llamar a una persona y decir, vamos a vernos el partido, ¿no? O hagamos esto o aquello. No, pero cuando es, ¿sí se han dado cuenta ustedes que cuando la persona intenta contactar a otro para un tema importante, empieza como a temblar, empieza como a sudar, empieza como a encontrar, a entrecortársele la sangre, a hacerle intermitencia al cerebro y se apendeja? O sea, se apendeja de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque, o sea, se vuelve un 8, se vuelve un 8 y esa persona, eso sí, entonces claro, mucha gente toma eso como algo supremamente difícil. Algo supremamente difícil porque no sabe compartir una oportunidad, no sabe comunicar una oportunidad. Entonces uno dice, bueno, pero se supone que si es una persona de alguna manera que es contador, ¿cómo un contador no va a ver la maravilla de negocio como este? O un administrador de empresas. O imagínese un médico, ¿cómo no va a ver una oportunidad como esta? O imagínese una persona, un psicólogo o un ingeniero, ¿cómo no va a haber una oportunidad como esta? ¿No? Entonces uno se da cuenta, entonces uno empieza a darse cuenta de que hay algo raro, hay algo raro, hay algo raro, algo rarísimo a la hora de empezar a mirar este tema. Y claro, y por eso mucha gente saca las excusas, saca todas las excusas habidas y por haber, porque le arma dificultad a lo que no es dificultad. Porque supongamos de que uno no sea capaz de contactar a otra persona, que uno no sea capaz de contactar a otra persona, entonces uno dice, bueno, va a aprender. Pero a las personas les da pereza formarse. Sobre todo a los profesionales les da pereza formarse. A la gente le da pereza leer. Porque sobre todo en la cultura acá latina, hay una tendencia esa a la cultura maruchan, ¿no? A enredar al otro por el simple hecho de que yo soy más pilo, porque aún sí aprende uno en la escuela. Uno aprende en la escuela esa cómo hacer pilatunas, ¿no? Y ocurre que eso pues a la hora del té no es tan útil, tan productivo, porque este ejercicio de empresa es totalmente diferente a los tradicionales, porque digamos, esto no es de una sola venta. Mucha gente piensa que eso es de una sola venta. Esto no es de una venta, eso es de hacer un amigo. Esto es de hacer un amigo, esto es de hacer un socio, esto es de hacer un pana. ¿Por qué? Porque empezamos a entender la producción de horas. La producción de horas, la producción de horas. Normalmente uno no compra, qué sé yo, una estufa cada rato. No se compra una estufa cada rato, ni se compra una nevera cada rato, ni se compra un vuelo de vacaciones cada rato, ¿no? Entonces, como es una sola vez, así como cuando uno va de paseo, entonces uno usa como enredar al otro porque es una sola venta. Pero acá no, porque acá es tener un amigo, una persona de la cual uno cuando entiende el objetivo de lo que es el liderazgo y acá lo que son el tema de referencia, entonces uno tiene que ser un empresario responsable. ¿Y qué es un empresario responsable? Es aquel que sabe quién es su socio, es decir, cómo sueña, cuál es su sueño. Se llama entender su porqué, porque es a partir del porqué que se puede gestionar. No se puede gestionar. El empresario tiene que ser adelantado, es decir, el empresario debe saber, debe conocerse los libros, debe conocerse los audios, debe conocerse cómo funcionan los eventos. ¿Por qué? Porque a la hora de guiar a esa persona nueva, pues el empresario sabe
cuáles son de alguna manera la situación, así como cuando el niño nace que le da fiebre, uno dice, hay que darle acetaminofén, pero porque sé que es el acetaminofén es para que al menos le baje la fiebre y toda la cosa, ¿no? Entonces, en ese orden son cosas supremamente sencillas, son cosas supremamente básicas, pero para eso, obviamente, se requiere tener claro cuál es la necesidad, ¿no? Porque por el tiempo, por la libertad, uno puede hacer, y lo digo con todo el sentido, cualquier cosa por la libertad, porque la libertad es realmente lo más importante. O sea, lo que distingue a los libres de los esclavos es el tiempo, ¿no? Y este tiempo representado, obviamente, en lo que se mueve, como se mueve el mundo, ¿no? Con dinero. Digamos que esa parte es sumamente importante, y a eso es lo que una persona que empieza a estimarse, que empieza a quererse, que empieza a amarse, dice, claro, yo necesito tener ese tiempo, ¿no? Y solamente uno se imagina, ¿no? Ustedes se imaginan, digamos, el tiempo, por decir algo, no tener que madrugar mañana, y obviamente se siente chévere, ¿no? Porque uno dice, pues, ¿qué hago mañana? Pero uno dice, pues ya uno como tiene tiempo, entonces uno puede hacer lo que quiera, entonces uno dice, voy a ayudar a una persona a que haga lo mismo, es decir, que alcance tiempo, que no tenga que eso, y que esa persona le ayude a otras personas a que hagan lo mismo, a que puedan estar más tiempo en sus casas, no más tiempo consigo mismo, porque eso lo anhela. Créanme, cuando uno analiza, porque también uno observa el comportamiento, ¿no? La conducta del trabajador, también ese componente, uno se da cuenta que la gente quiere tener tiempo, pero está al ras. Ahí es cuando se da uno cuenta de la importancia del dinero, porque ahí viene la otra figura. Sobre el dinero también hay una distracción supremamente impresionante. ¿Por qué? Porque a la clase obrera, que es la que de alguna manera sale a correr todos los días por el dinero, es a la que en el sistema le quita el dinero más rápido. Y las personas, vuelvo y digo, aman su verdugo porque las personas se sienten como reyes gastando. Las personas se sienten como reyes gastando, y ocurre que no hay que hacer eso, porque dentro de las dinámicas de la inteligencia financiera se dice que lo primero que hay que hacer es tener un plan para sanar las deudas, Luego hay que crear una base que llene, ¿no? Que llene, digamos, el recipiente, y que se llene, o sea, y empezar a vivir con eso que se riega, es decir, con eso que se desborda el recipiente, porque es así como hacen los ricos, o sea, los ricos lo hacen así. De ahí que cualquier persona, independiente de la circunstancia que tenga o que se encuentre, puede empezar a transformar, ¿sí? Digamos, toda su vida, en la medida que empieza a darse cuenta qué es lo importante, o sea, qué es lo importante, cuál es su verdadera necesidad. Y entonces, con base a eso, empieza a desarrollarse algo significativo, algo maravilloso, que es cuando la gente empieza a darse cuenta que hay una manera de vivir, que hay una oportunidad para todos, que hay algo que es supremamente relevante, que es supremamente consecuente en lo que corresponde a ser personas de alguna manera realizadores de sus propios sueños, ¿no? Y sabemos que de antemano la vía más práctica es el emprendimiento. Lo que hay que aprender es a emprender. Lo que hay que aprender es a crear empresa. Pero reitero, empieza por la educación. O sea, empieza por la educación. Primero, por darse uno cuenta en dónde se perdió o en dónde empezó a obtener conceptos que no son. Porque todo tiene que ser medido. O sea, uno empieza a medir. Y cuando uno empieza a medir, a uno le queda fácil soltar. Porque a veces hay personas que sienten que deben rendirle pleitesía a creencias, lo he dicho siempre, a creencias, a costumbres, a profesiones, a muchas cosas. Pero reitero, la mayoría de las cosas son impositivas, o sea, la
mayor cantidad de las cosas son impuestas. Entonces, ¿qué es lo impuesto favorable? ¿Qué es lo impuesto de manera favorable? No favorable, porque uno dice, vamos a hacerle un seguimiento a todo este asunto, ¿no? Las personas que se destacan profesionalmente, al final, ¿cómo están? Personas, pues obviamente salen del sistema bastante craqueadas, con bastante bronca y en una soledad abrumadora. Entonces, uno dice, o sea, ¿cuál pudo haber sido el momento satisfactorio de esa persona? Entonces uno se da cuenta que ninguno. Entonces uno hace el ejercicio para uno mismo. Entonces uno se trata de volver en el tiempo y dice, ¿cuál fue el mejor momento de mi vida donde me sentí pleno, realizado? ¿Cuál fue el mejor momento y tal? Entonces, si uno lo tiene, entonces uno dice, bueno, pues, ¿qué hice en ese momento para estar así? Entonces uno, pues, como ya vivió la experiencia, pues uno tiene la posibilidad de redimirlo, es decir, de repetirlo. Pero si uno no ha tenido ese momento así, soñado, anhelado, entonces uno dice, ¿por qué tengo que seguir haciendo lo que no es? ¿Por qué debo seguir haciendo lo que no es cuando debo de saltar verdaderamente a lo importante? Y entonces digo, claro, yo tengo que aprender a hacer cosas distintas para que mi mañana sea diferente, porque a lo contrario seguirá sintiendo lo mismo. Yo seguiré cargando la misma carreta, los mismos cachivaches, y entonces al final, pues no es tan relevante, tan importante. De manera que la parte clave es entender la importancia de emprender y hacerlo de manera inteligente, que es lo más importante. De ahí que ver lo útil, ¿no? Ver lo práctico en algo que es significativo, porque de eso se trata todas las cosas, para poder entender, comprender y analizar de una manera importante en todo lo que es nuestra vida como seres humanos y como líderes en libertad, ¿no? En libertad. El network marketing viene justamente para complementar. El network marketing, o sea, es algo muy elevado. O sea, cuando uno lee, uno se da cuenta lo elevado que es el network marketing. Y obviamente, como eso es un tema de categoría, ¿por qué mucha gente lo ve en poco? Porque haga de cuenta que por ejemplo, usted es una persona de un gusto exquisito, ¿no? De un gusto exquisito, y usted obviamente tiene un manjar exquisito, pero usted se lo va a compartir a una persona que no tiene un gusto exquisito. O sea, esa persona quizá lo va a despreciar, ¿no? Va a despreciar lo que usted le está brindando, y entonces si usted no tiene, como dice, su autoestima bien organizada, entonces usted se va a sentir de alguna manera que está haciendo algo que ya no se hace, o algo del ridículo, penoso, qué sé yo. Y no, sucede que es sumamente importante, por lo que le digo. A mí me gusta informarme, y yo soy una persona de acción, soy una persona de determinación. Yo no necesité ver el cuadrante 2 veces. Solo bastó una vez para tomar acción. No me quedé así como que déjeme pensarlo, qué sé yo, sí, buena la información, pero no. Yo veo la información y acciono. Ese soy yo. ¿Por qué? Porque yo comprendo muchas cosas con relación a esas cosas que uno busca, y sé que hay unos manejos que están por ahí moviéndose, digamos, en las ondas persianas y toda la cosa, y entonces entiendo que las personas no van a ser libres, pero las personas quieren ser libres. Entonces, de cierta manera genera como cierta angustia, podríamos decirlo de alguna manera, cuando uno tiene una información que la gente ignora, porque la gente va con toda la ilusión a hacerse una carrera, la gente va con toda la ilusión a montarse la tienda, la gente va con toda la ilusión a montarse la peluquería, pero la gente no se va a hacer rica, la gente va con toda la ilusión a que le den un empleo, pero la persona no va para ningún Pereira en un empleo, porque el sistema está diseñado para que esa gente vaya dispersa, distraída por el mundo.
Entonces, obviamente uno está en otra película que tiene de pronto la capacidad de entender cosas. Pero reitero, el negocio más chévere del mundo es este. El negocio más chévere del mundo es este, por lo simple, por lo sencillo, por lo útil, por lo práctico y porque usted puede decir con todo el sentido es cero riesgos. De manera que esa parte que la gente necesita comprender es algo en lo cual usted debe de asimilar y obviamente ser una persona enfocada en poder transmitir, en poder compartir. Y como esto es pragmático, no es una cuestión que se hace teórica, o sea, usted no le puede decir a una persona que haga lo que usted no es capaz de hacer, ¿no? Esa es una parte muy importante. Entonces, es un compromiso constante con la educación. La educación. Sin educación no es posible hacer todo esto. De manera que eso es muy importante. Adelante, Manuel. Excelente, Willy. Fantástico todo el tema que nos ha brindado en este día con base al encanto de soñar y el placer de emprender. Porque como lo dijo Willy, la parte clave es siempre la educación, estar educado. Y sin estas bases fundamentales, no vamos a llegar a ningún Pereira, como lo dijo Willy.